Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya lo habíamos anticipado desde mucho antes, es hoy. Es hoy donde inicia el nuevo podcast del seminario Todas las Naciones, Reconectando STN. Y para honrar al Señor, esto lo hemos hecho, para servirlo a Él principalmente. Pero también queremos honrar a aquellos que formaron parte de esta idea creativa, como lo son José, ¿cómo se llama? Queremos honrar a los que formaron parte de esta idea creativa, que son José García Otero, Jaciel Lumbreras, Harán Soto, Isaac Castro, Isaí Luna, Abisaí Rangel y su servidor. Así que esto es Reconectando STN. Muy bien, el día de hoy, como iniciamos este nuevo podcast, queremos empezar a hablar un poco de la vida de un seminarista promedio del seminario Todas las Naciones. Y hemos seleccionado a los mejores. De entre los mejores, los mejores. Y entonces, ¿por qué no se presentan, chicos? Bueno, Dios les bendiga. Yo soy Josué Natanael Romero Vázquez. Vengo del estado de Sinaloa. Y pues aquí estamos por gracia del Señor. Entonces, pues a ver qué nos espera aquí con el conductor Gamaliel. Vamos a ver qué sorpresas nos trae. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Montserrat Duarte. Yo vengo del estado de Jalisco y pues al igual que acá mis compañeros, aquí estamos a ver qué sorpresas nos trae con nuestro compañero Gamaliel. Dios les bendiga, yo soy Paulina, vengo de Zacatecas. Amén. Y pues estoy en primer semestre. Sí, pues no es casualidad que Dios esté trayendo gente de todos lados del mundo y principalmente de Zacatecas. Es una gran bendición. Ay, Dios mío. No es porque yo también sea de Zacatecas, pero gracias a Dios por Zacatecas, por Los Mochis, Culiacán, Sinaloa y Jalisco. por Jalisco. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, como ellos ya lo mencionaron, tanto Josué como nuestra hermana Paulina son estudiantes de primer semestre. Ellos están recién salidos del paquete, nuevecitos, a diferencia de Carmen y de mí. Ya dijiste otro nombre. Ah, yo no me he presentado, yo me llamo Gamaliel Ríos. Entonces, Dijiste otro nombre. Monse. y es Monse. Es un nombre artístico. Montserrat. Entonces, vamos a comenzar pues por platicar sobre cómo fue que en este caso, nuestros hermanos nuevos, cómo fue que Dios les abrió las puertas para venir al seminario Todas las Naciones. Pues primero que nada, ¿no? Agradecer porque nos invitaron aquí al podcast. Es una bendición. Y segundo, pues fue una manera que no te imaginas, ¿no? Uno no sabe cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Entonces, uno muchas veces no comprende el por qué pasan las cosas, pero yo sí les puedo decir que mi llegada al seminario fue de loco, se podría decir, porque, o sea, hubo muchas cosas las que yo no comprendía hasta el momento, que todavía sigo en shock, por lo desconocido, a qué iba a hacer, con quién iba a estar, o sea, no, yo venía totalmente a lo desconocido, pero mi oportunidad se me dio en 3 días, pero anteriormente había sido con oración como de 2 meses atrás, pero no eran oraciones como constantes, era Cada como mes. era cada caída de casa, de que cuando me acordaba de eso le decía al Señor, si tú quieres que me vaya al seminario, permite que me vaya, yo sé que tú tienes poder para hacer cualquier cosa y no va a tener complicaciones con eso. Entonces yo nunca lo oraba, pero no era como que era un deseo mío, así, sino que si se hace, pues qué bueno, si no, pues también. Pasa que yo no saludo a David desde que llegué, Pastor David, yo no lo saludé, hasta la tarde, ya noche, como a las 11 y media por ahí de la noche. Entonces se me acerca y me dice, ¿qué, Josué?
¿cuándo te vas al seminario? Y yo me quedé así como que, yo sé que David es muy juguetón, el pastor David es muy así de agarrar cura con nosotros, con los jóvenes, es muy agradable. Entonces yo le dije, pues cuando usted diga, le dije, de pura cura, ¿no? Entonces resulta que me dice, pues nos vamos el jueves, me dicen. No recuerdo bien la fecha, la verdad. Vamos a poner el jueves. No, nos vamos el jueves, así que prepárate. Entonces, yo no, como que no caí en cuenta al cine en ese momento. Hasta que llegó un punto en que se empiezan a arrimar todos porque David los llama. Vamos a orar por Josué, me dicen. Entonces, me agarran entre los hermanos. Y ahí es cuando yo caigo en cuenta totalmente. Dije, me empiezo a cuestionar, ¿realmente me voy a ir al seminario? Entonces, ahí mi corazón empezó a latir bien fuerte, porque tan lejos de mi ciudad, aclaro que jamás haya salido de mi ciudad, o sea, del estado más bien dicho. Entonces, yo decía, en mi mente empezó a negar muchas cosas rápido, cómo le voy a hacer, lo económico, pero dentro de eso yo sentí una tranquilidad, porque al momento que me dijeron, te vas, yo con una tranquilidad que no provenía de mí, porque yo soy muy inseguro en toma de decisiones, pero sentía una tranquilidad al decir, sí me voy. Y pues viene el Señor, obviamente, ¿no? Porque el Señor tiene planes para nuestras vidas, aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces, empiezan a orar por mí, y ahí es cuando mi corazón empieza a latir muy fuerte y caigo en cuenta que realmente sí me iba a venir al seminario, aquel seminario por el que había estado orando repetidas ocasiones, pero no con esa intención, no era intencional la oración, era, si se hace, pues qué bueno, si no, pues como les comenté, no, también. Entonces, empecé a atar cabos y a pensar realmente cómo iba a ser todo este proceso, preocupándome y eso, pero el Señor mantuvo en mi corazón una paz. Entonces, ya empezamos a orar. Cuando estaban orando por mí, yo empiezo a disque a llorar porque ni lágrimas me salieron, porque estaba en shock, la verdad. Estamos fingiendo. Sí, para que dijeran, no, si se quiere ir el hermano, gloria a Dios. No. La verdad que sí entró en mi corazón un sentimiento de decir, sí me voy, inseguridad, miedo un poco, pero mantenía la paz del Señor. Entonces, ya llega el papá de un amigo, Alejandro, pues creo que él lo conoce, ¿no? Un saludo para Alejandro. Llega y les empiezo a comentar esto, porque ellos me habían ayudado en oración. Entonces, les comento y me dice, no, hermano, gloria a Dios, me dice, nos da mucha felicidad por ti, felicidades y a echarle ganas. Entonces, ahí fui agarrando el rollo, atando cabos de lo que iba a pasar realmente. Entonces, pasa ese día en la noche, yo llego a mi casa y le comento a mi hermana, oye, Dana, le digo, porque mi hermana se llama Dana, entonces le expliqué, ¿te acuerdas que yo te había dicho que este mes yo me iba? Que yo sentía que me iba. No, sí, pues me voy a ir, le dije, con lágrimas en los ojos. Y ella, en shock también, no, en serio, te vas a ir, qué bendición, porque más allá de ser o sea, como mi hermana, como ella pudo haber sentido, no te vayas porque te va a extrañar, ella vio más adelante que es el de, qué bueno, porque vas a prepararte para el servicio del Señor. Sí duele porque es tu familia, pero también alegra al que vayas a servir al Señor, ¿me explico? Amén. Entonces, en ese momento de ¿cómo se dice? De duda, yo decía, ay, ¿cómo le voy a hacer? Si en ese momento yo no tenía dinero, traía como 500 pesos nada más, pero 500 pesos no te alcanzan para nada. Si hablamos de un viaje al que te vas a ir a vivir 1 año, 2, o los que el Señor tenga preparados para ti. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Hasta que empecé a ver la mano del Señor proveyendo todo. Número 1, desde la oportunidad, después el viaje, después de cómo empecé a recibir cosas que son necesarias para la vida de uno, cotidianas. Entonces, ahí empecé a ver cómo todo se estaba acomodando tan perfectamente
a la manera en que yo sintiera una paz de ya no preocuparme por eso, pues. Entonces yo dije, en ese momento en mi duda que traía, que se empezó a marchar, pero yo decía, es el Señor. Como que sí, como que no, decía no, porque uno también duda, no somos santos ni tampoco somos perfectos, uno también duda, a pesar de que tenemos un Señor que es el dueño del oro y la plata, uno también duda. Bien. Y el Señor ahí es donde se glorifica en ese aspecto, en nuestras debilidades. El Señor se glorifica y te muestra que Él puede hacer todo. Entonces, empecé a ver cómo Dios proveía todas estas cosas y yo me empecé a sentir más tranquilo. Para la noche, tarde, me dijeron, Josué, tenemos despedida en la iglesia, o sea, arregla tus cosas, prepárate porque pues van a estar los hermanos de la iglesia, van a venir unas personas de la iglesia, de otras iglesias, a estar aquí contigo para esa despedida. Y sí, la verdad que fue una tarde muy ajetreada, fue algo muy cansado. Entonces, ya tuve mi despedida, pues ahí también me volví a dar cuenta de cómo el Señor nos hace sentir tan seguros, porque hay cosas a las que tú no sabes, hay cosas que de tu persona que tú no conoces, o sí conoces, pero no las das por hecho hasta que otras personas te los dicen. Y en mi iglesia empecé a ver cómo las personas, cómo mis hermanos empezaron a decirme comentarios tan bonitos de te queremos, eres muy especial para nosotros. Y ahí me di cuenta de cómo el respaldo del Señor en hacerme sentir seguro, en que todo iba a estar bien, pues que si desde el momento en que yo iba a salir, yo me estaba sintiendo bien, siento yo que eso es lo que el Señor me está queriendo hacer ver, de que durante todo ese tiempo Él también me iba a estar cuidando. Entonces, ya tuve mi despedida, la verdad que estuvo muy bonita. De corazón agradezco a todos los hermanos que hicieron posible eso, porque fue una tarde muy amena, muy padre, la verdad. Y yo al día siguiente ya tenía que venir rumbo hacia acá. A las 5 de la mañana, David Ceseña me marca, Pastor David Ceseña, perdón, me marca y me dice, oye Josué, ¿estás listo? Me dice, y ya con mis maletitas, mi mochilita azul, la traí en el hombro y pues mis cosas, ¿no? Entonces, fue un golpe de realidad bien fuerte el decir, voy a salir por primera vez de mi estado, de mi zona de confort, voy a dejar a mi familia, ya no la voy a ver, mi iglesia, mis amigos, todo, literal, dejar todo para venir al desierto, literalmente. Santo. Entonces, fue muy sorprendente y que hasta el día de hoy ha sido maravillosamente para mí eso de ver cómo el Señor acomodó todo esto, de locos podría decir yo, es de no creerse, porque el Señor tuvo perfecto cuidado de todo. Hasta el día de hoy yo les puedo decir que de mi dinero no he tenido que gastar ni un solo peso, porque el Señor me ha proveído todo. Entonces, es bueno, pues esa es mi pequeña, grande historia. Una cosa. Y si usted Señor, tiene el llamado o se siente inseguro, no lo duden, porque el Señor nos llama y es para su obra. Y si el más grande lo llama, ¿quiénes somos nosotros para negarnos? Y si Él te llama, Él te va a cuidar, porque es nuestro Padre y es el dueño del oro y la plata. Dios bendiga. Muchas gracias por tu increíble story time. ay, Dios. No, gracias a Dios, porque, bueno, cuando me lo contaste a mí, yo dije, wow, aquí Dios mueve todas las cosas, Sí, según su voluntad, y así que no le importa nada y todo es tan perfecto lo que Él hace. Y, por ejemplo, entonces, tú estás entrando, eres de nuevo ingreso, y, por ejemplo, no sé, Monse, para ti, tú ya llevas más tiempo aquí. Sí. Y él dijo una frase bien chida, dice, pues Dios me trajo al desierto. Y digo, cuando uno llega al seminario uno piensa que va a haber ciudad Sí, o no sé, mucho árbol. una metrópoli, algo allí chidote. Y De perdida verde, déjate la ciudad. No, deja tú en la de puro ciudad. terrero y puro Polvo. tierrero y más Más tierrero. Y tierrero. Tierra por abajo. no hay nada y luego hay un río de aguas negras que... No, es un río Jordán, bendito río Jordán. Chiquito. Entonces, pero así como él dijo que Dios lo trajo al desierto, ¿cómo ha sido tu experiencia, Carmen? Híjole. Tu experiencia con Dios, desde que Él te llamó desde tu estado, Jalisco,
para traerte al desierto. ¿Cuál crees tú que es el propósito de Dios en haberte llamado y haberte traído al desierto de Ciudad Juárez? Híjole, está bien complicadote eso, porque pues nosotros tenemos la idea, ¿no? O sea, de que estás en un seminario y estás como que vas a estar todo el tiempo 24/7 con el Señor. Pero realmente, sí, hasta levitando. No, pero realmente es muy difícil, porque aquí entre las ocupaciones, entre las tareas, entre los amigos, entre todo lo que tú tengas durante todo tu día, se complica. Porque a veces nos olvidamos de quién realmente es el propósito. O sea, me haces la pregunta. O sea, ¿tú cómo crees que sea el propósito del por qué el Señor me trajo desde Jalisco? Realmente yo tenía mucho problema en ese punto porque yo no sabía quién era yo y por qué a mí. Entonces, el momento en el que el Señor me manda, porque estuvimos en Jalisco, nos manda hasta Vallarta. En Vallarta fue un proceso muy diferente, donde ya decíamos, no, pues es que ya estamos económicamente acomodados, a lo mejor ya nos está yendo muy bien, pero realmente internos estábamos muy mal. A lo menos yo estaba muy mal. Yo ahí dije, yo me aparté por completo. Sí iba a la iglesia y sí era así como que, no, pues sí, yo soy cristiana, pero realmente mi vida no reflejaba lo que tenía que reflejar, que era Cristo. Entonces, una vez que se cumple un lapso, que es bien chistoso, porque ya hasta mi familia y yo nos reímos, de que tal parece que es un año en cada lugar diferente. Porque llegamos a Vallarta y en Vallarta fue un año. De un año se cumple y nos vamos a Cancún. Donde dicen, no, pues es que Cancún está bien bonito, sí, está bien hermoso, está bien precioso, pero a mí no me gustó. El Señor te estaba preparando para sí, no, me estaba preparando. No, pero es un lugar donde yo ahí literal fue un proceso todavía más diferente y más complicado. Muy complicado. Porque la vimos, mi familia y yo, horrible. Hasta el grado de estar juntos, así como estamos nosotros ahorita reunidos, y decir, Señor, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a tener para comer al rato, pero sabemos que tu provisión va a estar aquí. Y es ahí donde en ese proceso muy diferente, yo creo que es ahí donde también el Señor nos estaba preparando y lo menos a mí me estaba mostrando quién iba a ser yo. O qué identidad iba a tomar yo en el Señor. Entonces yo veía y pues mis papás pues son pastores, pues te toca vivir con tus papás todo el proceso de ahí de cerquitas y dicen, no, es que esto, es que el otro. Y yo digo, pastores, mi respeto, en verdad. Está muy complicado, muy complicado. Entonces pasa un lapso donde nosotros yo aprendí a adorar al Señor, aún en lo más mínimo y en lo que yo no tenía. Entonces ahí fue un choque. O sea, yo, ¿qué tengo que ver? ¿O cuál es la razón por la que yo tengo que pasar este tipo de cosas? De que el proceso, para no hacer más larga la historia, cuando el Señor me llama, y yo me convierto a Él, yo conozco a mis papás, porque ellos pues son pastores, ellos estaban en una iglesia, pero yo prácticamente es como que ellos me adoptaron a mí. Y fue de esa forma en la que yo conocí otro mundo, porque yo nunca había salido de Jalisco, nunca. Y me sorprende tanto porque ya ahorita o sea, hasta donde el Señor me ha permitido llegar. Y espero que así sea, o sea, yo con mi corazón dispuesto a que el Señor me mande a donde Él quiera. Sí. Entonces, a lo que voy es de que cuando Él me llama, mis papás me cuentan sobre el seminario, porque ellos son egresados de aquí. Entonces yo fue como que mi deseo de que algún día voy a ir. Cuando estamos en Vallarta, de hecho, yo preguntaba los costos. Y algún día yo sé que voy a entrar. Y algún día yo sé para el seminario. O sea, yo desde antes yo ya decía, yo sé que voy a ir y yo quiero ir y yo quiero ir y yo quiero ir. Pero siempre como que veía en esa parte de que cuando tú quieres, pues a lo mejor no se da. Y ya, o sea, ya en Cancún cuando pasamos todo eso, ya decíamos, Señor, ya por favor, ayúdame, porque
realmente mi vida está cayendo muy, muy, muy fuerte, al grado de que pues yo sufrí mucho en depresión. Entonces tuve un proceso muy, muy largo de todo eso, pero es a donde yo veo la mano poderosa de Dios, y ahí es donde conozco un propósito de parte de Él. Y yo digo, Señor, si tú nos permites ir allá, o si me permites a mí ir allá, abre puertas. Así como nuestro compañero Josué, las cosas se fueron dando. Y en una semana, fue en cuestión de una semana, nosotros ya estábamos viajando para acá, para Ciudad de Juárez. Pero fue otra cosa más, todavía más meterle, porque la camioneta donde veníamos se venía destartalando en cada lugar. Íbamos saliendo de Quintana Roo y no, hombre, ya se cayó el maletero. No, hombre. Y tuvimos que llegar a Mérida. No, pues ahí nos quedamos. Íbamos llegando a Querétaro y no, se le cayó el escape. Íbamos llegando a Tlaxcala, no, pues ya nos quedamos sin llanta. Llegaron ustedes nada más con las maletas. Literal, con una sola maleta me vine. Pero antes, o sea, fue de un trayecto, de un viaje que supuestamente nosotros íbamos a hacer de 3 días, se alargó una semana completa. Santo. Entonces fue todavía más complicado, con los pies hinchadotes, peleándome con mis hermanos porque no me daban espacio, porque los tenía aquí juntitos. Entonces era así como que no, ya queremos llegar, por favor. Y decíamos, ¿y si nos regresamos? Y no, o sea, ya habíamos recorrido un chorro, pero fue como, ¿y si nos regresamos? Hay que regresarnos mejor. Y nuestra primera impresión cuando llegamos aquí a Ciudad Juárez, precisamente es esa. O sea, puro tierrero. Puro desierto. Puro desierto. Entonces llegamos de noche. Todo completamente solo, todo distinto, todo. Señor, ¿por qué nos trajiste de aquí? O sea, yo decía, Señor, nos hubiéramos regresado. nos hubiéramos regresado. Sí, pero realmente, o sea, contestando nuevamente esa pregunta, aquí me he dado cuenta del propósito que el Señor tenía para mí. Amén. Y el propósito que era que yo conociera quién era yo en Él. Yo sé que soy su hija, pero en cuanto a este lugar, me está moldeando y me está trabajando en esa área, inclinándome en esa área, de decir, pues prepárate. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún determinado momento mi vida o mi testimonio va a ser de bendición para muchas personas. Amén. Entonces, Pues sí, es. podría tú lo agregar dijiste, más, pero Es bien impresionante. Dios en sus planes, Él nos prepara para el futuro. Nosotros no sabemos qué viene más adelante. Así es. Dios sí lo sabe, y pues Romanos lo dice, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así es. Y aún el contexto familiar, el contexto económico, personal, errores y aún hasta los aciertos que en la vida personal cada uno de nosotros tengamos, no lo sabemos, pero en el futuro, como lo es ahora, para ustedes, para nosotros, nos damos cuenta que, bueno, a la luz del plan de Dios, todo lo que he vivido tiene un propósito ahora para impactar a otras personas, entre nosotros como estudiantes, a nuestros hermanos allá afuera. Gracias, chicos, les agradezco mucho sus testimonios. Ya se pueden ir, dice. No, no se se pueden ir del seminario. No me los acomodo para eso. No, Ahora tenemos aquí a nuestra estimable, inmaculada hermana Paulina desde el estado de Zacatecas. Amén. Zacatecas en la casa. Desde que yo llegué aquí al seminario. El jardín del Edén, dice. Desde que yo llegué al seminario nunca falta un zacatecano en el seminario. Gracias a Dios. Hermana, en su caso, ¿qué expectativas tiene de este nuevo tiempo en su vida? Este nuevo tiempo, pues yo más que nada trato de no idealizar o imaginarme cosas, porque muchas veces uno puede planear y puede pensar que va a pasar esto y va a hacer esto y va a hacer lo otro, pero al final es Dios el que te va mostrando diferentes cosas. En mi caso, yo estaba muy nerviosa al entrar aquí porque pues yo nunca he dirigido, soy muy tímida, me da como temor muchas cosas,
pero desde que estoy aquí como que Dios me ha ayudado en esa área y he aprendido mucho de mis compañeros y compañeras. ¿Sabes cómo? O sea, Sí. como que entre nosotros nos apoyamos, aparte de las clases, del mentoreo, de todo eso, como que hay como una comunidad aquí adentro que te apoya a seguir creciendo y a seguir avanzando en tu ministerio. Entonces, obviamente cuando yo decidí venir al seminario, pues sí tenía como ciertas expectativas. Principalmente era en el campo de teoría, ¿no? En lo que tiene que ver con las clases. A mí lo que me emocionaba era que iba a haber griego y que iba a aprender un montón de hermenéutica y todo ese tipo de cosas. Pero pues llegando aquí, desde las primeras clases te dicen, sí, aquí vamos a ver todo eso, pero hay cuestiones ministeriales que también son muy importantes que veas. El servicio, los devocionales, la oración, entonces desde que estoy aquí pues sí ha cambiado mi perspectiva mucho en esa área. O sea, está muy padre que tengas todos esos conocimientos, pero ¿qué vas a hacer con eso? Entonces mi expectativa ha estado cambiando, no solamente en que voy a aprender, sino que voy a crecer también en el área ministerial, porque para eso estoy aquí, para prepararme para lo que Dios quiera hacer en mi vida. Eso es excelente. Hermana, ¿por qué le gusta tanto la hermenéutica y, Y el griego. Ay, Dios mío. Bueno, o sea, el griego no es que me guste, porque todavía no llevo esa clase, pero me llama mucho la atención porque sé que voy a poder, pues, comenzar, ¿no?, a interpretar o a entender un poco más la Biblia desde su lenguaje original, bueno, al menos en el Nuevo Testamento, porque cuando tú lees una traducción, pues ya ese traductor ya interpretó algo. Entonces yo quiero ir directamente a la fuente. Excelente. No, pues, caray. ¿Y este catracho? ¿De dónde saliste? Hermanos, amigos, a toda la farándula cristiana que nos está viendo, queremos presentarles a nuestro estimado y amigo entrañable, siervo humilde y apasionado por Jesús. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez y soy de Honduras. Arriba Honduras. Pues para mí es un privilegio poder estudiar aquí en el Seminario Todas las Naciones. Es una bendición de Dios y el estar aquí pues es muy significativo para mi vida. Pero más allá de eso, es cómo Dios te llama, cómo Dios te lleva a este tipo de lugares con un propósito, y el propósito pues es crecer espiritualmente, conocer más a Dios y prepararnos para servir mejor a la iglesia. Amén. Hermanos, en verdad, claro, Dios a todos nos usa, bien hermoso, bien bonito, pero especialmente, bueno, yo porque he estado muy cercano de Marco, como su amigo, a ver, comenten en los comentarios de qué denominación creen que es él. Según lo que acaba de decir, su introducción está exegética, no sé, está hermenéutica. Está muy griego, dice. Yo sin saber qué significa hermenéutica. No, sí, pongan en los comentarios de qué denominación creen que somos cada uno de nosotros. Es un seminario interdenominacional, entonces estaría bien que le atinen. A lo mejor van a decir, uno de ellos no es cristiano. Uno de ellos No son ni cristianos. No, santo Dios. Alguien conquistó a Cristo. No, pero... Yo era no, católica sí, antes de venir. interactúen allí en los comentarios de qué denominación creen que somos y si somos salvos o no, si se nos ve el arito de santidad o no. Pero queremos aprovechar a nuestro hermano Marco para hacerle una pregunta, Híjole. porque él es el patriarca aquí en el seminario, mucha sabiduría. Entonces quisiera preguntarle cómo es para él el significado de ser santo en el contexto de un seminarista, en un seminario cristiano, donde todos los días ve clases de Biblia, donde tiene devocionales todos los días. ¿Cómo es ser santo en un contexto como este? Pues fíjate, hermano, que hace un par de meses atrás estuve leyendo el Evangelio de Mateo, específicamente el Sermón del Monte, y cuando llego al capítulo 6 hay un pasaje especialmente ahí que menciona acerca de la hipocresía,
Y es muy peligroso eso en la vida de un seminarista, porque estamos aquí y, como tú dices, tenemos clases de Biblia, todas las clases pues nos hablan de Dios, de quién es Dios, de cómo servir a la iglesia, de cómo crecer espiritualmente, pero el peligro que uno puede correr es ser un hipócrita. Santo. Y esto Chaleco. pues es algo que de manera personal yo lo creo, y por eso la dinámica del seminario es muy correcta, porque desde las 6 de la mañana tú tienes que estar con las escrituras abiertas estudiando la palabra de Dios para saber qué tienes que hacer durante el día, y luego durante el día pues tú tienes que estar reflexionando en qué viste en la mañana, y luego se llega a la noche. En la noche pues hay un devocional donde también es un reto, porque probablemente yo quisiera irme a dormir o seguir con mis tareas, y probablemente yo diga, tengo algo que hacer, necesito avanzar en mi tarea, pero el tiempo devocional es un tiempo en el que yo puedo acercarme al Señor y decirle que me perdone por los pecados que estoy cometiendo y que me santifique cada día más, porque yo estoy seguro de que todos fallamos de algún modo o de algo otro, pero al final y al cabo todos estamos avanzando en esa santidad progresiva que el Señor nos quiere hacer en nosotros. Entonces, de manera muy sincera, yo considero que es un reto, aunque podemos decir, estamos encerrados, estamos aquí no pasa nada, no estás en la ciudad, no estás con la gente, no andas viendo cosas, pero es muy peligroso. Sí. Y creo que el seminario debes seguir con esa iniciativa de tener siempre devocionales y de fomentar la vida espiritual. Otra de las situaciones que yo quiero mencionar es la mentoría. Pues en la mentoría también te desafía, porque durante el día yo pudiera estar con mi celular en algunos momentos, y tú sabes, las redes sociales ahora nos muestran de todo. Sí. De todo. Y el algoritmo es muy malicioso. Y si tú miras cosas incorrectas, pues el algoritmo te va a mostrar más cosas incorrectas. Entonces es muy desafiante el ser santos, aún en un lugar donde estamos aparentemente aislados. Porque la santidad no es solo algo exterior, también es algo interior. Entonces, yo considero que es un desafío, pero a través de Cristo nosotros cada día estamos siendo renovados, y eso es lo que debemos confiar. Santo Dios. Hombre, por los mismos 20 pesos, toda esta sabiduría, ya saben, la misma ofrenda, hermano. No, lo has dicho muy atinadamente, hermano Marco. Hermano Marco, ¿cómo fue que conociste el seminario siendo tú de Honduras? Pues el seminario ha sido de bendición para nuestra iglesia. Un hermano ya estudió antes acá, él se llama Elmer Joel, y en el 2019 pues él me mencionó acerca del seminario, pero en ese tiempo pues es un tiempo, por lo menos en mi caso fue un tiempo donde había mucha duda, mucha incertidumbre de qué voy a hacer, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Sí. Y todas esas preguntas que uno tiene cuando se encuentra en la juventud, más bien en la adolescencia y posterior a la adolescencia. Y yo me preguntaba mucho eso, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y el hermano me habló del seminario, y yo me lo pensé mucho. Hablé con mi familia, con mi mamá. Mi mamá tampoco se mostró muy convencida, pues soy hijo único, pero varón, tengo hermanas. Entonces ella se mostró muy dudosa, igual yo estaba muy dudoso, y yo decía, pero es que a mí el predicar no se me da y no me gusta. Si yo predico, la gente me va a estar juzgando de lo que le estoy diciendo. Entonces eran muchos motivos por los que yo no quería tomar esa decisión. En algún sentido decía yo, pues qué emoción viajar a otro país y conocer nuevas personas, pero yo siento que no es para mí. Luego, después de pandemia, yo empiezo a identificar esa necesidad en la iglesia, y
en los lugares donde nosotros visitábamos como iglesia, las misiones locales, la necesidad de personas preparadas que enseñen, ya sean niños, jóvenes, adultos. Y fue cuando el Señor realmente me estaba llamando y me estaba diciendo, tienes que prepararte para enseñarle a esta gente. Y al ver la gente con hambre de aprender, y al verme a mí mismo y decir, no soy capaz de darle a la gente un plato bien servido, porque yo estoy convencido de que todos merecemos un plato bien servido. ¿En qué sentido? De que debemos de prepararnos para darle a la gente algo que le edifique. Entonces, cuando yo empiezo a meditar en eso, me vuelven a mencionar el seminario. Y recuerdo que yo estaba orando, Señor, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Me vuelven a mencionar el seminario y me dicen, hermano, sí, esta es la oportunidad para que estés. Y yo dije, sí, ahora sí. ¿Y por qué no dudé? Porque dije yo, este es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que esté en mi casa pensando qué debo hacer. El propósito de Dios es que haga lo que Él quiere que yo haga. Entonces, cuando yo identifico eso, de ahí en adelante fue tiempo de oración. Porque tampoco quería, y fue un consejo que me dieron, que no lo haga de manera forzada. O sea, no hacerlo como que alguien me imponía. Es en oración, en meditación con el Señor, para que el Señor me ilumine y me ayude a entender qué era lo que realmente el Señor quería de mí. Entonces, una vez que hago eso, decido viajar hacia acá, pero yo entro en la modalidad de estudiar un año virtual, al siguiente año, los siguientes 2 años aquí en residencial y el último año en virtual. Actualmente estoy en 7º semestre y sigo en campus residencial porque el Señor así lo quiere. Y de esa manera yo entré al seminario. Fíjate que es muy interesante porque tuvimos muchas dificultades, pero el Señor es fiel y el Señor es soberano y aquí me tiene. Amén. Amén, amén. Y tengo dos últimas preguntas. La primera pregunta que sea la respuesta breve. Perdónenme, producción. Listo. ¿Sí me escucho? Ok. Ya no va a ser. La pregunta es esta. Hermana Paulina, como este es un seminario interdenominacional y ya conoció algunas denominaciones que hay aquí, hermanos que representan su denominación, dígame algunos beneficios de la convivencia y del conocimiento de una vida interdenominacional, de fe interdenominacional. Pues yo creo que es ¿cómo decirlo? Cuando uno crece en una iglesia, tú absorbes todo ese conocimiento, ¿no? Que te dan en los discipulados, en la clase, y muchas veces uno no cuestiona nada, simplemente dice amén y lo toma y crece con eso. Pero tú al momento de llegar aquí y compartir y estar abierta también a aprendizajes nuevos, te das cuenta que a veces muchas cosas que tú creías no son correctas. Y yo creo que eso es una ventaja y es de gran bendición poder cuestionarse y poder ir directamente a la Biblia y ver qué es lo que está diciendo. Y también te ayuda a ser muy tolerante porque muchas veces uno no tiene toda la verdad. Exacto. Y sabes que aunque tengamos diferentes maneras de manifestar nuestro amor a Cristo, al final de cuentas eso es lo que importa, que lo estamos haciendo para Dios. Si por ejemplo a una hermana le gusta danzar y ser efusiva a la hora de adorar, está bien. Igual que otra persona que quizás no le gusta aplaudir y prefiere hacerlo con himnos. Ambas formas están bien porque lo estás haciendo para Dios, no para las personas. Entonces, pues sí te ayuda mucho a abrir los ojos, a cambiar formas de pensar, a ser tolerante, a enfocarse verdaderamente en lo importante que es en seguir a Cristo y no en otras cuestiones que a veces andamos más afanados en eso que en ser santos, en ser obedientes, en someternos a la palabra. Amén. Qué interesante. Y pues finalmente una pregunta tanto para Montserrat.
como para Montserrat, como para nuestro hermano Marco Antonio. Ay, Dios Quizá en otro mío. capítulo, Marco, sería bueno que nos digas por qué te pusieron Marco Antonio. Lo vamos a dejar para un próximo capítulo. Y bueno, quizás también para mí la pregunta. Un consejo para un seminarista en el sentido de cómo no desperdiciar la oportunidad de Dios de estar estos años en un seminario. Bueno, un consejo que, híjole, me diste Sosira. Porque justamente cometemos a veces como seminaristas el error de decir, es que yo ya eso ya lo aprendí, es que yo eso lo sé, o es que esa es mi verdad, como lo decía nuestra compañera. Pero otra de las partes que cuando nosotros tomamos las clases y vemos que los maestros tienen esa disposición para enseñarnos, nosotros no aprovechamos esas oportunidades. A mí me pasó el primer semestre. A mitad de semestre, yo decía, no, es que están mal, porque no es lo mismo que yo creo. ¿Y por qué me dicen esto? ¿Por qué me dicen el otro? Pero realmente, si yo les puedo dar un consejo, es simplemente venir con la disposición de que el Señor te trajo para un propósito y para cumplir un llamado. Y si el Señor te trajo aquí es para prepararte. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor quiere hacer allá afuera contigo también. Entonces, una de las cosas que yo estoy aprendiendo también, porque no somos perfectos, yo también cometo muchos errores, es cada clase, cada momento, cada parte, aún así sea en un plato de comida que se nos da y son oportunidades, es agradecer y aprovecharlas. Porque allá afuera no sabemos cómo va a estar la situación más adelante. Allá afuera no sabemos qué nos espera. Entonces, si nosotros aquí tenemos la oportunidad de estar y aprovechar al máximo todas las herramientas que se nos dan, yo creo que eso es lo importante o es el consejo que yo les daría a ellos. Que vengan con la disposición que el Señor les pone en su corazón, con la mente abierta y simplemente con la expectativa de, Señor, estoy aquí, háblame, úsame y ayúdame a entender tu palabra, porque también es algo muy complicado en la cuestión de palabra, porque hay cosas que a veces no entendemos, pero a veces no se trata de entender, sino solamente de aceptar la voluntad de nuestro Padre. Pues es muy interesante porque ciertamente cuando uno viene acá, pues viene con esa intención de estudiar las escrituras, pero a medida que va pasando el tiempo, puede haber tiempos en los que uno puede desanimarse, puede perder el enfoque y puede tratar de llevar muchas cosas al mismo tiempo. Quizás podríamos decir muchas distracciones y quiero convivir, que es muy bueno, quiero pues hacer cosas diferentes a lo que me toca hacer, pero debemos cuestionarnos como estudiantes, ¿por qué vine? ¿Cuál es el propósito? Yo estoy convencido de que el propósito principal es conocer a Dios, y como decía Montserrat, también es cumplir un llamado, a que Dios te ha llamado. Y cuando tú tienes en mente eso, pues tu prioridad va a ser conocer a Dios, conocer más de Él, llenarte más de Él, para que cuando tengas que hablar con otros, también los otros sean edificados con lo que tú haces, con lo que tú aprendes, porque tú ya lo has vivido. Yo creo que eso es lo mejor de este lugar, el tratar de, o el entender de que debemos de conocer más a Dios de manera personal, para que cuando hablemos con los demás, para que cuando nos relacionemos con los demás, eso se va a reflejar. Gracias, hermano. Y bueno, yo no solo podría añadir una de las maneras de no desperdiciar tu estancia en el seminario, mugre mosca, se la reprenda, sería, bueno, una vez puse una frase muy polémica, ya me andaba para responder, pero decía que en un libro, el pastor John Piper decía que en el seminario había el cementerio de pastores, ¿no? Pero lo decía en el sentido de que aquí todos los días tenemos clases de Biblia, todos los días.
Y una manera en la que uno puede desperdiciar su estancia aquí o tan solo el estudio de la palabra es cuando cada estudio, cada clase de Biblia son solamente las tomas como académicas, pero pues desapegadas del corazón. Creo que es lo principal de cada clase. Sí, Dios es que nos prepare el Señor para salir allá afuera y servir a la iglesia, pero parte también del propósito de que Dios te trae al desierto es trabajar contigo, y a través de clases de Biblia tú eres edificado en Dios. No para que lo agarres solamente como mera información y que sí, 66 libros de la Biblia y que la historia de la redención, la salvación, todo eso. Toda la clase, cada devocional, todo lo que sea que te den aquí, hasta una conferencia, tiene el propósito de Dios, de parte de Dios, de que primero haga algo en ti, haga algo en tu corazón. Y eso, que no sean, pues leo la Biblia por meramente trabajo académico y para sacar un 10 en la calificación. No, hay algo más profundo que solamente un 10 en la tarea. Sí. Es que Dios algo te quiere decir, algo Dios te quiere hablar. Ha habido clases que te quebrantan. Tú dices, esto se te olvida todo, pero esto te quebranta. Esta frase matona del pastor, este versículo parecía que nunca lo había leído en la Biblia, pero cuando te lo leen o tú lo lees, tú dices, esto es para mí, y Dios tenía este propósito, encontrarse conmigo en esta clase de Biblia. Entonces, sí, no solamente se aplica pues al seminario, sino a tu iglesia, a cada predicación que tienes, cualquier cosa que la Biblia, en la que tú te relacionas con la Biblia. Eso, Dios tiene la intención de que todo lo que te enseña sea una aplicación práctica aquí en el corazón. Gracias por sintonizarnos, por ver este podcast, compártanlo. Gracias por permitirnos entrar a sus corazones. Compártanlo, comenten, interactúen. Y esto apenas va empezando. Esto en serio, apenas va empezando. Dios bendiga este proyecto. Oren por este proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto, jóvenes? Reconectando STN. ¡Bravo!